Bienvenidos de nuevo. Qué alegría tenerlos por aquí en otro vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos nos toca de cerca, un tema que a veces da un poco de vértigo, pero que es fundamental para crecer como personas y para vivir relaciones plenas. Vamos a hablar sobre el miedo a enamorarse, y lo vamos a hacer a través de la figura de Mert Ramazan-Demir, porque a veces, ver cómo otras personas navegan estas aguas, aunque sean figuras públicas, nos puede dar pistas y nos puede hacer sentir un poco menos solos en nuestras propias experiencias. Si les interesa este tema, si alguna vez han sentido ese nudo en el estómago al pensar en abrir su corazón, quédense conmigo porque hoy vamos a desgranar este asunto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal, denle a la campanita para no perderse ningún vídeo, y se unan a esta increíble comunidad. ¿Por qué hablamos de Mert Ramazan-Demir? Bueno, como muchos de ustedes saben, Mert es un actor muy popular y su vida personal, o al menos lo que se proyecta de ella, a menudo genera mucho interés. Se especula sobre sus relaciones, sobre si está en pareja o no, y cómo maneja su vida sentimental en medio de la fama y la presión mediática. Y es precisamente esta proyección pública la que nos permite reflexionar sobre algo muy humano, el miedo a enamorarse. A veces, cuando vemos a alguien exitoso, atractivo y aparentemente seguro, asumimos que todo en su vida, incluido el amor, debe ser sencillo. Pero la realidad es mucho más compleja, ¿verdad? Detrás de las cámaras, detrás de la sonrisa perfecta, hay personas con sus propias inseguridades, sus propias historias y sus propios miedos. El miedo a enamorarse no es algo trivial. Es una barrera que puede impedirnos experimentar una de las emociones más profundas y gratificantes de la vida. Puede manifestarse de muchas formas: evitamos las citas, huimos cuando sentimos que las cosas se ponen serias, idealizamos a la persona pero no nos atrevemos a dar el paso, o incluso saboteamos las relaciones cuando sentimos que estamos empezando a sentir algo genuino. Y en el caso de figuras públicas como Mert, la presión adicional de los medios, de los fans, de las expectativas, puede intensificar estos miedos. Imaginen tener que lidiar con rumores constantes, con que cada paso que dan en su vida personal se analice hasta el último detalle. Esto sin duda puede ser un factor para ser más reservados a la hora de mostrar vulnerabilidad en el ámbito amoroso. Entonces, ¿cuáles son las raíces de este miedo? Pueden ser muchas y muy variadas. Una de las causas más comunes es el miedo al rechazo. Nadie quiere ser herido, nadie quiere que le rompan el corazón. Y si hemos tenido experiencias pasadas dolorosas, ese miedo se vuelve más intenso. El miedo a la pérdida también juega un papel importante. Enamorarse implica abrirse a otra persona, y eso significa, en cierto modo, depender de ella, o al menos sentirse vulnerable ante la posibilidad de perderla. También está el miedo a la pérdida de uno mismo, a sentir que al enamorarse uno deja de ser quien es, que su independencia se ve comprometida. Y para personas en el ojo público como Mert, puede existir un temor adicional a que la relación sea vista como una estrategia o una distracción de su carrera, lo que añade una capa de complejidad a la decisión de involucrarse sentimentalmente. Otra faceta de este miedo es el temor a la intimidad, no solo la intimidad física, sino la intimidad emocional. Abrirse completamente a otra persona requiere una gran valentía. Implica mostrar nuestras imperfecciones, nuestras dudas, nuestros miedos más profundos. Y si hemos crecido en entornos donde la vulnerabilidad no era bien vista, o donde hemos aprendido a construir muros a nuestro alrededor para protegernos, el camino hacia la intimidad puede sentirse como un territorio desconocido y peligroso. Para alguien como Mert, que debe mantener una imagen pública, la línea entre lo privado y lo público puede ser muy fina, y la decisión de compartir esa intimidad, incluso con una sola persona, debe ser muy meditada. Ahora, ¿cómo podemos empezar a identificar y a trabajar estos miedos? Lo primero es la autoconciencia. Darnos cuenta de que tenemos este miedo es el primer paso para superarlo. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que realmente me asusta de enamorarme? ¿Son las experiencias pasadas las que me paralizan? ¿Tengo miedo de no ser suficiente? Una vez que identifiques tus miedos, puedes empezar a desafiarlos. Si el miedo al rechazo te paraliza, recuerda que el rechazo, aunque doloroso, no define tu valía. Cada persona es diferente y cada conexión es única. No todas las relaciones terminarán mal, y no todos los rechazos significan que hay algo malo contigo. Si el miedo a la pérdida te atormenta, es importante recordar que la vida es incierta.
No podemos controlar todo lo que sucede, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. En lugar de vivir con el temor constante de perder, intenta enfocarte en disfrutar el presente, en construir una conexión sólida basada en la confianza y la comunicación. Y si el miedo a la intimidad te frena, trabaja en pequeños pasos. Empieza compartiendo cosas un poco más personales con personas de confianza. Practica la escucha activa y la empatía. Verás que la vulnerabilidad, cuando se comparte en un entorno seguro, puede ser una fuente de conexión increíblemente poderosa. En el caso de figuras públicas como Merv Ramazan Demir, el camino puede ser aún más delicado. La exposición mediática puede hacer que el amor se sienta como un espectáculo público. Sin embargo, también es posible que estas personas, precisamente por tener acceso a recursos y, quizás, a un mayor entendimiento de la psicología humana, desarrollen estrategias para proteger su espacio emocional. Quizás aprenden a ser muy selectivos con quien comparten su vida, a establecer límites claros, o a rodearse de un círculo de confianza que les ayude a navegar estas aguas. No podemos saber los detalles de su vida personal, pero podemos inferir que, como cualquier ser humano, también enfrentan estos desafíos. Lo importante para todos nosotros, tanto si somos figuras públicas como si no, es entender que el amor, en su forma más genuina, requiere valentía. Requiere la voluntad de ser vulnerable, de arriesgarse a ser herido, pero también de arriesgarse a ser profundamente amado y conectado. El amor no es una garantía de felicidad eterna, pero es una de las experiencias más enriquecedoras que podemos tener. Nos enseña sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre la vida. Y aunque el camino pueda tener sus obstáculos, cada paso que damos hacia la apertura, cada vez que nos atrevemos a sentir, nos acerca a una vida más plena y significativa. Pensemos en esto: si nunca nos atrevemos a enamorarnos, ¿qué nos perdemos? Nos perdemos la posibilidad de una conexión profunda y significativa, de compartir nuestras vidas con alguien que nos entienda, nos apoye y nos haga crecer. Nos perdemos la alegría de construir un futuro juntos, de enfrentar los desafíos de la vida de la mano de otra persona. Y en última instancia, nos perdemos la oportunidad de experimentar una de las formas más puras de amor y felicidad. Si has sentido este miedo, quiero que sepas que no estás solo. Es una experiencia humana muy común. Pero también es una experiencia que podemos superar. Empieza por pequeños pasos. Sé amable contigo mismo en este proceso. No te presiones a enamorarte de inmediato. Simplemente abre tu corazón a la posibilidad. Para terminar esta parte quiero dejarles una reflexión. En el caso de Merv Ramazan Demir, su vida pública nos invita a pensar que incluso aquellos que parecen tenerlo todo pueden tener miedos muy profundos. Su historia, o al menos lo que percibimos de ella, puede servirnos como un recordatorio de que todos somos humanos, con nuestras propias batallas internas. La clave está en la valentía de enfrentar esos miedos, de dar pequeños pasos y de permitirnos la posibilidad de encontrar el amor. Y ahora, antes de despedirnos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos conversado hoy. Hemos explorado el tema del miedo a enamorarse, utilizando la figura de Merv Ramazan Demir como punto de partida para reflexionar sobre cómo la fama y la exposición pública pueden influir en nuestras experiencias sentimentales. Hemos hablado de las posibles causas de este miedo, como el miedo al rechazo, a la pérdida y a la intimidad. Y hemos ofrecido algunas estrategias para empezar a superar estos miedos, enfatizando la importancia de la autoconciencia, la valentía y la paciencia. Recuerden, enamorarse es una experiencia que, aunque arriesgada, puede ser increíblemente gratificante. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Espero de corazón que les haya sido útil, que les haya hecho reflexionar y que les haya dado alguna herramienta para navegar sus propias experiencias amorosas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han sentido alguna vez miedo a enamorarse? ¿Cómo lo han manejado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y me ayuda mucho a saber qué temas les interesan más. Y si les ha gustado este vídeo, si creen que puede ser útil para alguien más, por favor, denle un gran like, compártanlo en sus redes sociales y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se aseguran de que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.